En este video abordaremos el tema de las propiedades químicas del suelo, su importancia, sus métodos de análisis y su interpretación. Comenzaremos con el pH del suelo. El pH del suelo es una de las variables más conocidas e importantes de los suelos, ya que afecta directamente la absorción de los nutrimentos. Es el resultado de muchos factores. Por un lado, nos habla de la intemperización del suelo. Entre más acidez, podemos pensar que el suelo está más desarrollado. Por lo contrario, los suelos con pH neutro o ligeramente alcalinos son suelos que reciben aportes y que son menos desarrollados o más jóvenes. Otros factores importantes son los minerales presentes en el suelo, el grado de descomposición de la materia orgánica, la dinámica de nutrimentos entre la solución y los nutrimentos retenidos por los agregados. En específico, el pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución. Cuando nos referimos al pH, solemos hacerlo en una solución, comúnmente en una relación 1:2, es decir, una parte de suelo por 2 de agua, y la propiedad se mide con un pHímetro o potenciómetro. La importancia de conocer el pH del suelo radica en que el pH determina la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, como lo veremos más adelante. El pH es el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno de una solución. Análogamente, existe también su contraparte, el potencial OH. Es el logaritmo negativo de la base 10 de la concentración de iones de hidroxilo de una solución. Al ser complementarios, la suma de ambos valores debe dar siempre 14, que es el valor máximo de la escala de pH. Suelos con pH mayor a 8.5 se clasifican como fuertemente alcalinos. Suelos con pH entre 7.4 y 8.5 como medianamente alcalinos. Suelos entre 6.6 y 7.3 como suelos neutros. Los suelos con pH entre 5.1 y 6.5 como moderadamente ácidos. Y suelos con pH menores a 5 son suelos fuertemente ácidos. Los suelos fuertemente ácidos y fuertemente básicos presentan dificultades para la mayoría de los cultivos, ya que es difícil la retención de muchos nutrimentos. El pH tiene efecto directo sobre las poblaciones de microorganismos en el suelo. Es bien sabido que en suelos con pH alcalino hay una dominancia de hongos, mientras que en suelos con pH ácido dominan las bacterias. Sin embargo, se han identificado 3 grandes grupos en función de sus preferencias de pH. Los microorganismos neutrófilos, cuyo pH óptimo es entre 5.5 y 8. Los microorganismos acidófilos, cuyo pH es entre 2 y 5.5. Y los basófilos o alcalófilos, cuyo pH es entre 8 y 11.5. Además de las poblaciones de los microorganismos, el pH tiene efecto en su actividad. Cuando el suelo presenta pHs menores de 6, la actividad microbiológica disminuye, debido a una acidez excesiva sobre la fauna del suelo. En estos casos, algunos procesos microbianos importantes como la nitrificación o la fijación de nitrógeno desaparecen completamente cuando el pH es menor a 4.5, ya que estos procesos se llevan a cabo cuando el pH se encuentra entre 6 y 6.5. Un ejemplo en donde se puede apreciar muy fácil la dependencia de la disponibilidad de nutrientes en el suelo es en las hortensias. Las hortensias están adaptadas a suelos ácidos y a tomar aluminio, lo que le da un color azul a las flores. Sin embargo, a diferencia de muchas otras plantas, las hortensias también pueden adaptarse a suelos neutros y alcalinos. A pHs neutros, las hortensias tienen menos disponibilidad del aluminio, lo que hace que las plantas sean de color rosa. Y en un pH alcalino, la nula disponibilidad de aluminio hace que las flores sean blancas. Es por esto que esta planta puede ser utilizada como un indicador del pH del suelo.
Si quieren saber más acerca de cómo lograr hortensias de varios colores, vean en el contenido de la página el enlace de esta diapositiva. La disponibilidad de nutrientes de suelos es dependiente del pH. Así, por ejemplo, como se muestra en esta gráfica, la mayor disponibilidad de nitrógeno es en suelos con pH entre 6 y 8, mientras que para el potasio sería entre 6 y 10, y de manera similar con los demás nutrientes. Un caso muy particular es del fósforo, que tiene dos puntos de mayor disponibilidad. El primero es entre 6.5 y 7.5 y el segundo entre 9 y 10, disminuyendo su disponibilidad en pH entre 7.5 y 8.7. Esto se explicará a más detalle en la siguiente gráfica. El fósforo suele reaccionar con diferentes elementos presentes en el suelo, combinándose con ellos, formando compuestos insolubles en el agua. A esto se le conoce como fijación de fósforo. En pHs ácidos, el fósforo del suelo es fijado casi en su totalidad por hierro, aluminio y manganeso, ya sea de forma soluble o en forma de hidróxidos, mientras que en suelos alcalinos la fijación del fósforo es principalmente en forma debida a la presencia de calcio. Estos procesos de fijación dejan una baja disponibilidad del fósforo, cuya máxima disponibilidad se encuentra realmente a pHs entre 6 y 7. Debido a esta variabilidad del pH en los suelos, las plantas han evolucionado y se han adaptado a diferentes condiciones edáficas. Es por eso que plantas como la coliflor está adaptada a condiciones de pH ácidos. Plantas como el tomate, caña de azúcar, trigo y arroz a pH neutros, y el tomate, cebolla y chile a pHs alcalinos. Hay que considerar este comportamiento cuando se realiza el cultivo de las especies bajo condiciones diferentes a sus hábitats naturales. También el pH determina diferentes procesos que se dan en el suelo. Procesos como el intemperismo químico y la movilidad de hierro y aluminio se ven promovidas por pHs ácidos. La neoformación de minerales, humificación y lixiviación de arcillas por pH ligeramente ácidos. Mientras que la descomposición de la materia orgánica, actividad biológica y estructuración por pH neutros y ligeramente alcalinos. Asimismo, el pH también influye en la movilidad de algunos elementos. A pHs ácidos se incrementa la movilidad de aluminio, hierro y manganeso. A pHs ligeramente ácidos, la mayoría de movilidad se da en el cobre y zinc. A pH neutros se encuentra la mayor movilidad de nitrógeno, azufre, fósforo, boro y potasio. Y a pHs alcalinos de molibdeno. Esta mayor movilidad y solubilidad puede ocasionar toxicidad. Tal es el caso del aluminio en pH menores a 4. La acidez del suelo es variable dependiendo de la actividad de los iones hidrógeno. Las partículas coloidales, como el humus y las arcillas presentes en el suelo, tienen cargas negativas, por lo que atraen a todos los cationes que se encuentran cerca de ellas, entre ellos los que producen acidez, por ejemplo, aluminio, hidróxido de aluminio e hidronios. La asociación de estos cationes con las partículas coloidales da origen a tres tipos de acidez. La primera es la acidez residual, en la que los cationes acidificantes se encuentran retenidos en las cargas negativas de la superficie de las partículas coloidales. La segunda es la acidez intercambiable, en la que los cationes acidificantes se encuentran cerca del área de influencia de atracciones de las partículas coloidales, pero no se encuentran adheridas a estas. Y por último, la acidez activa. Este tipo de acidez se refiere a los cationes acidificantes que se encuentran en la solución del suelo, fuera del área de influencia de atracción de las partículas coloidales. Cuando se analiza pH en el laboratorio, se utiliza una solución agua-suelo con una relación 2:1, con la que en realidad estamos midiendo la acidez activa. Los cationes que se generan
en la acidez residual e intercambiable pueden ser liberados a la solución del suelo cuando se adiciona una sal, por ejemplo, cloruro de potasio o cloruro de calcio, y es cuando en realidad medimos el pH. Las condiciones de acidez se dan con mayor frecuencia en sitios con mayor precipitación, ya que al disociarse libera iones hidronio. Por lo tanto, como se observa en la imagen del lado izquierdo, un suelo donde llueve más tenderá a tener mayor cantidad de iones hidronio en la superficie de sus partículas coloidales. Un ejemplo de esto son las selvas tropicales lluviosas, que van de 2.500 a los 3.000 milímetros de lluvia al año. Esto ocurre en las selvas tropicales de México, Costa Rica, Brasil, donde los suelos son de pH ácido. Por otro lado, como se observa en la imagen de la derecha, en suelos donde llueve poco, unos 500 milímetros anuales, otro tipo de cationes son los que quedan adheridos a las cargas negativas de las partículas coloidales, dando lugar a suelos alcalinos. Tal es el caso de los suelos de los desiertos. También se presentan estas condiciones en sitios con mal manejo y riego, en suelos con poco desarrollo y ricos en sales. Cabe destacar que la cantidad, frecuencia e intensidad de la lluvia será también de importancia en cuanto al lavado de las bases, lo cual tiene influencia sobre la acidificación de los suelos. Del mismo modo que la precipitación genera mayor acidez en los suelos, también determina las reacciones químicas de los suelos y la presencia de diferentes tipos de arcilla en los mismos. En lugares con mucha precipitación, predominan arcillas como los óxidos de hierro y de aluminio, que casi no retienen agua ni nutrimentos. Con lluvias entre 1.500 y 2.000 milímetros anuales, tendremos arcillas intermedias como la caulinita, vermiculita o la gipsita. Cuando llueve muy poco y el suelo no se lava, se forman arcillas con cargas negativas, arcillas que son complejas, que retienen nutrimentos. Estos suelos suelen formarse agregados, grandes y estables. Las arcillas comunes son la esmectita, caulinita e hilita. A continuación se describen las principales fuentes de acidez del suelo. Al hidrolizarse el aluminio, da lugar a hidróxido de aluminio y se liberan 3 cargas positivas. Durante las reacciones de nitrificación, el amonio da lugar a nitrato y se liberan 4 cargas positivas. Lo mismo ocurre durante la oxidación del azufre, formándose sulfatos y 4 cargas positivas. Durante la descomposición, al oxidarse la materia orgánica compuesta principalmente por carbono, se produce dióxido de carbono y agua, donde potencialmente se pueden liberar 12 cargas positivas. La lixiviación de bases promueve la acidez de los suelos al infiltrar los iones que producen alcalinidad a capas más profundas del suelo o fuera de este. Los abonos siguen el mecanismo de descomposición de la materia orgánica, mientras que los fertilizantes inorgánicos, los cuales son principalmente nitratos y sulfatos, siguen los mecanismos de la nitrificación y de la oxidación del azufre respectivamente. Finalmente, al precipitar la lluvia ácida, la cual contiene ácido sulfúrico y ácido nítrico, se puede promover la acidificación del suelo. Del mismo modo, a continuación se describen las principales fuentes de alcalinidad de los suelos. El intercambio de cationes entre las arcillas y la solución del suelo liberan iones hidroxilo al medio. El calcio, magnesio, sodio y potasio son conocidos como las bases intercambiables del suelo. La suma de estas, representada en porcentaje, es conocido como saturación de bases del suelo. La saturación total del suelo sería la suma de la saturación de bases más la saturación de iones de hidrógeno. La formación de carbonatos es muy importante en lugares en donde abundan las rocas calizas, como en la península de Yucatán. Este proceso es de mayor importancia en las zonas de costa y en los de desierto. En las zonas costeras, la acumulación de sales la provoca el contacto del mar con el suelo, mientras que en los desiertos la evaporación es la principal causante de la acumulación de sales.
En suelos alcalinos, la corrección del pH se realiza mediante la incorporación de azufre o sulfatos, del mismo modo que la corrección de pHs ácidos es un remedio temporal, ya que, debido a su característica amortiguadora, el suelo tiende a regresar a sus valores originales.